Hola, en esta oportunidad voy a tratar de explicar cómo funciona la función sí. Sé que para algunas personas se les es complicado, voy a tratar de ser lo más clara posible para que me puedan entender a través de mi explicación. Aquí les he preparado una pequeña demostración para que ustedes tengan una idea cómo es que trabaja la función sí. La función sí lo que señala es que cumple una condición. La prueba lógica es una condición. Una condición es, por ejemplo, si el sueldo es mayor a tal, si la edad es igual a tal, o si el sexo es igual a tal. Esa es una condición. Entonces, esa condición puede tener dos posibles respuestas. Puede ser verdad o puede ser falso. Solamente una de ellas se cumple. Si la condición es verdadero, entonces nos mostrará un mensaje, por ejemplo, bajo. Pero si la condición es falsa, nos mostrará alto. De esa manera cumple o funciona la función sí. En esta zona de aquí, donde es abajo, puede ser un texto, puede ser una fórmula matemática, puedo sacar la raíz, dependiendo del caso. No solamente puedo poner un texto o un número, no, puedo hacer un cálculo, ya sea cuando sea la condición verdadera o ya sea cuando la condición sea falsa. Cualquiera de los casos, puedo realizar cualquier cálculo matemático, puedo poner un texto o puedo poner un valor, ¿no? Así trabaja la función sí. Con la explicación dada anteriormente es cómo funciona la función sí, ahora vamos a tratar de resolver los ejercicios dependiendo el caso, ¿no? Veamos acá, dice, si el puntaje es menor a 165, mostrar bajo. En caso contrario, alto puntaje. Veamos, por ejemplo, 175 es menor que 165, eso es falso. Por ser falso, quiere decir que aquí nos tiene que salir como resultado alto puntaje. Veamos 150. 150 es menor a 165, verdadero. Como es verdadero, entonces nos saldrá un mensaje que diga bajo. ¿Cómo se consigue esto? Oye, tengo que pulsar en la celda donde quiero que aparezca la fórmula. Entonces pulso acá y voy a la función donde aparece una F con una X, que viene a ser insertar función. Insertar función. Presiono sobre la función sí. Si por alguna razón no les aparece, recuerden que tienen que ir acá y buscan la palabra todo, y ahí lo van a encontrar en forma alfabética. Entonces pulso sí y pulso aceptar. ¿Qué me dice la prueba lógica? O en mi caso yo le pongo condición. Me dice que si el puntaje en qué celda se encuentra en la celda C8. Digo, si C8 es menor que ¿cuánto? Que 165. Si esto es verdad, entonces me tiene que salir un mensaje que diga bajo. Veamos, bajo. Pero si eso es falso, me tendrá que salir alto puntaje. Alto puntaje. Veamos. Si la condición de acá quiere decir C8 es menor que 165, si la condición es verdadera, en acá me dice que es falso. Como es falso, significa ¿quién es falso? Acá. Como es falso, me va a salir alto puntaje, y como ven, ya me está saliendo el resultado alto puntaje. Pulso en el botón aceptar y ya lo tengo. Doy doble clic acá en un cuadradito, doble clic. Puedo hacerlo así, ¿no? O también, control Z, doy doble clic, aparece una cruz de color negra, doy doble clic y automáticamente se completa. Veamos el ejercicio 2. En el ejercicio dice, si el puntaje obtenido, si hace referencia a esta celda, es mayor a 80, mostrar apto. De lo contrario, no apto. Veamos, 80
es mayor que 80, eso es falso. Entonces, ¿qué me saldrá? ¿Apto o no apto? En este caso me tiene que salir no apto, porque me está diciendo que debe ser mayor a 80. Veamos, 90 es mayor que 80, verdad. Y si es verdad, ¿qué me va a mostrar? Apto. Veamos cómo se resuelve. Igual presiono en el icono de función, presiono sí y aceptar. Y digo, si la celda, ¿qué celda? La C26, esta celda es mayor que 80. Si es mayor que 80, me tiene que salir la palabra apto. Y si no, no. Miren, ¿por qué no me está saliendo el resultado? Deben tener mucho cuidado, no pulsen el botón aceptar porque puede producirles un error. Hagan un clic de preferencia acá para que la máquina automáticamente les ponga entre comillas. Siempre cuando va a ser un texto, se coloca entre comillas. ¿Estamos bien? Si ya pueden visualizar, ya aparece el resultado apto. Presiono aceptar y ya está. ¿Bien? Doy doble clic. Dice, si el sueldo básico, se refiere a esta celda nuevamente, es mayor o igual a 10.000. Es mayor o igual a 10.000. Debe mostrar como resultado eficiente. Caso contrario, trabaja más. Veamos cómo hago. Clic, recuerden, en la celda, presiono FX, sí y aceptar. Digo, si el sueldo, esta celda de acá, C42, es mayor o igual que 10.000, no pongan coma, no pongan punto, déjenlo ahí, solamente pónganle 10.000. Si la condición es verdadera, entonces me debe salir la palabra eficiente. Pero si la condición es falsa, me debe salir trabaja más. Miren, no me sale, que les dije, un clic en el otro casillero para que me salga y pulso el botón aceptar. Acá 20.000. A ver, veamos si doy doble clic. Ah, muy bien, eficiente. ¿Por qué 20.000 es mayor que 10.000? Veamos el ejercicio 4. El ejercicio dice 4 lo siguiente. Si la categoría A, se refiere a este conjunto de celdas, dice, si la categoría es A, mostrar como resultado horizonte, si no integra. Veamos, igualito, presiono sí, acepto, digo, si quién, si esta celda, no, si B57 es A, ¿qué significa? Eso se representa con el signo igual. Me voy a equivocar a propósito para que ustedes sepan en dónde se ubica el error. Y después yo les voy a explicar por qué sale ese error. Presiono A. Digo, si la celda B57 es igual a A, si esto es verdad, entonces me debe salir horizonte. Pero si es falso, me tiene que salir la palabra integra. Recuerda, hago un clic en el otro casillero para que le ponga las comillas. De ley ya me va a salir un error. ¿Cuál será el problema? El problema se encuentra acá, en esta casillero. Sucede que cuando yo hago una comparación con un texto, el texto debe ir entre comillas. Miren, lo coloco las comillas y cierro las comillas. Y si ven, ya se solucionó. Salió ese mensaje de error. Y acepto y estamos. Veamos. Esta celda es igual a falso. Entonces me va a dar integra. Doble clic. A ver, veamos. Ah, acá hay una celda. Esta celda, veamos este ejercicio. Este es el ejercicio 5. Uy, acá sí hay una fórmula matemática que debemos realizar.
aquí podemos observar que existe una fórmula matemática. ¿Cómo sería? Veamos. Presiono en fx y digo, sigo con la función sí y acepto. Prueba lógica, ¿qué me dice? Veamos la condición. Dice, si el empleado es hombre, tendrá un descuento del 20%. Veamos la condición. ¿Dónde se encuentra el sexo? Se encuentra en la celda B73. Dice, es igual a hombre, y hombre está representado por la letra M. Y recuerden, cuando se compara, tiene que ir entre comillas, si no, no nos va a producir un error. Ahí está. Dice, si la celda B73 es igual a hombre, masculino M, entonces si eso es verdad, va a haber un descuento del 20%, pero la pregunta es, ¿a quién se le aplica el descuento? El descuento se le aplica al sueldo. Entonces, ¿el sueldo en qué celda está? El sueldo se encuentra en la celda C73 por el 20%. Pero si la condición es falsa, significa que al sueldo le voy a multiplicar por el 10%, que en este caso, y pulsamos en el botón aceptar y doy doble clic. Ahora el ejercicio 6 dice, si el sueldo es mayor a 1.350, se le descontará 100 soles de su sueldo actual. En caso contrario, tendrá el mismo sueldo. Pregunto, ¿1.000 es mayor que 1.350? Falso. Entonces aquí nos saldrá como resultado 1.000, porque me está diciendo va a ser su sueldo igual. 1.500 es mayor a 1.350, sí. Entonces voy a descontarle 100. Quiere decir que su sueldo acá me tiene que salir 1.400. A ver, ¿cómo lo logramos? De esta manera. Digo sí, acepto. Me dice acá, si el sueldo en qué celda se encuentra, B87. Hago un clic para que se copie automáticamente. Digo, si el sueldo es mayor que ¿cuánto? Que 1.350. Si eso es cierto, entonces me tendrá que salir, se le va a descontar menos 100. ¿Estamos? Entonces yo le digo, al sueldo menos 100. Que en caso contrario, será su sueldo igual. Quiere decir, esta celda igual como está. Y acepto. Veamos, ve. 1.000 es mayor que 1.350. No, por supuesto que no. Doy doble clic y veamos. Acá, 1.500 es mayor que 350. Sí. Lo de entonces le está descontando menos 100. 1.500 menos 100. 1.400. Y como pueden ver, me dice, si el empleado tiene hijos, tendrá una bonificación del 25% del valor del básico, del sueldo básico. En caso contrario, el 5% del valor del sueldo básico. Fácil. Veamos. Dice, si el empleado tiene hijos, tendrá una bonificación. Entonces yo le digo igual. Función. Le digo, sí, acepto. Si quién. Si, ¿dónde se encuentran los hijos? Acá. Entonces le digo, si la celda de acá es mayor o igual a 1. Acá no me han pedido si tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos. A mí me han dicho si el empleado tiene hijos. Puede ser 1, puede ser 2. Entonces yo tengo que decirle que si esta celda es mayor o igual a 1, quiere decir que puede tener un hijo o puede tener más. Entonces, si eso es cierto, entonces se le va a dar un 25% adicional a su sueldo. Quiere decir que el sueldo va a ser más el sueldo por el 25%. Lo que estoy haciendo que en esto de acá, acá, el sueldo va a ser 2.500, por eso acá está su sueldo 2.500, más el 25% de su sueldo, por eso yo le estoy multiplicando el 25 por el sueldo. ¿Por qué? Por C102, porque C102 está el sueldo. Entonces, igual me dice acá, el sueldo más el sueldo por el 0,5%.
5%. ¿Okay? Y le pongo aceptar. Antes que le ponga aceptar, vuelvo a repetir. Me dice, si el sueldo es mayor o igual a 1, entonces si la condición es verdad, si el señor tiene más de un hijo o tiene un hijo, le voy a dar el 25%. Lo que estoy haciendo es, el sueldo lo voy a sumar más su 25%. Pero si el trabajador no tiene hijos, porque acá lo dice, en caso contrario, eso significa que no tiene hijos, entonces al sueldo le voy a sumar el 5%. Esta es la bonificación y pongo aceptar. Minimizo y le doy doble clic y ahí lo tengo. Veamos el ejercicio 8. El ejercicio 8 nos dice, si el pago manual es menor o igual a 12.000 soles, queda igual. Caso contrario, se descontará del pago un 10%. Dice, si el pago manual, este pago de acá, porque no tenemos otro, es menor o igual a 12.000, se queda igual. Caso contrario, se le descontará del pago un 10%. Entonces digo acá, igual. Perdón, yo lo hago igual porque ya sé la fórmula, pero yo voy a hacer por este lado. Veamos. Sí, acepto, digo, si este pago es menor o igual que 12.000, si esto es verdad, entonces me dice que queda igual, quiere decir lo mismo. Lo dejo tal como está, solamente coloco el valor de la celda, que en este caso sería B18. Caso contrario, me dice que se les contará del pago un 10%. Ya, si esto vamos a suponer que sea falso, entonces a esto yo le voy a descontar el 10%. Entonces le digo el valor de esto menos esto por el 10%. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo saca el 10% y se va a descontar de su sueldo. Aceptamos y ahí está. Como esta condición, el valor de acá no se cumple, es menor que esto, entonces me dice que quede igual. Pero si yo doy acá sí varía. Digo acá, 25.000 es menor que 12.000, falso. Y como es falso, sí me descuenta el 10%. Y el 10% de 25.000 es 2.500. Y lo descuenta menos 2.500. ¿Está? Bueno, esto es la solución del bloque 1 de todos los ejercicios que se refiere a la función sí. Pero veamos en el siguiente tutorial para resolver el bloque 2. ¿Estamos? Bueno, ya hemos resuelto el bloque 1 y les veo en el segundo video tutorial.